hace negocios o vende cosas, tiene una habilidad para tocar esa parte que se llama amígdala, porque hablaba que tu cerebro, antes de pensar muchas veces lógicamente, piensas con la amígdala, que hace que antes que tu cerebro que pasar por la neocorteza y todo, reacciones por emoción. Por eso muchas veces cuando compras un producto porque el comerciante te la charló, porque después toda la emoción en vos, y después cuando lo piensas, este producto que compraste o algo así no era lo que tú te esperabas. Y ya también decía que para tener una vida sana y exitosa debes saber controlar muchos tipos de emociones, ya sea como la furia, la rabia, entre otras. Igualmente para los negocios, como cuando daba el ejemplo de que un vendedor de autos, que no vendía autos, y otro vendedor, o sea, eran dos, pero uno renegaba y ya no trataba bien a los clientes, mientras el otro sí lo hacía. Entonces el otro terminó al final vendiendo más, pero era porque sabía controlar sus emociones malas para solo expresarle las buenas a los clientes y Ujú, así serles de fiar, por así decirlo. ujú. En resumen, eso, que como iba tocando puntos del libro que sustentaban que la inteligencia emocional muchas veces puede superar a la inteligencia o el coeficiente intelectual. Ujú. Bien, me parece algo bien esencial, y, pero sobre todo lo que me parece importante es dónde se aprende eso, ¿no? Finalmente, de la inteligencia emocional, ¿no? ¿Cómo se forma uno en esto? Creo que me parece bien importante que para tu ensayo tú tengas en cuenta, en primer lugar, así justamente el tema de la inteligencia emocional en la educación, ¿no? En la educación, o dónde más se puede aprender esto y desde cuándo, ¿no? Eso porque efectivamente muchas veces puede ser más importante, ¿no? Que un grado académico y demás, justamente para influenciar en nuestras decisiones de vida, pero ¿cómo lo aprendemos, no? ¿Cómo lo aprendemos? ¿Dónde lo aprendemos? O dónde deberíamos aprenderlo, ¿no? Tal vez, no sé, en la escuela, digamos, no qué sé yo. Uno puede, y eso necesito que lo investigues un poquito más, digamos, ¿no? Porque si no, y justamente para ahí demostrar la importancia de este tipo de inteligencia. Eh, Ian estaba levantando la mano. Sí, quiero dar un pequeño comentario más que nada, porque me ha llamado mucho la atención acerca de lo que mencionaba del coeficiente intelectual tal, y creo que estaba basando un poquito más en lo que es, ¿no? La cultura general en sí, para saber, por ejemplo, de la educación en las escuelas tal, si alguien es inteligente o no. Yo creo de que ese tipo de inteligencia no va, por así decirlo, porque en sí cada uno es inteligente a su forma. Ujú, Porque, por ejemplo, algunos piensan en el que esa persona saca muy buenas notas, entonces es muy inteligente, tal, pero no exactamente así. Cada uno es inteligente a su forma, yo diría. Porque en sí, por ejemplo, las notas no te definen, sino lo que te define eres tú mismo. No porque, por ejemplo, no te vaya bien en matemáticas, quiere decir que no te vaya bien en la vida. ujú. Quién sabe, porque, por ejemplo, eh, para ser, por ejemplo, un músico famoso, no sabes mucho matemáticas, pero igual te puede ir bien en la vida. O Ujú. sea, no necesariamente tienes que ser inteligente igual para que te vaya bien en la vida. Además, sino que cada uno es inteligente a su forma. Bien, y eso me parece interesante. También, ¿qué definimos por inteligencia? Antes de que digas que participe Swami, pero es que se me va a olvidar esto. Hay un cuento que se llama Funes el Memorioso. Léanlo, es muy, muy entretenido. Eh, es de Jorge Luis Borges, que es de un chico que tiene 18, 20 años, algo así, que se llama Funes, Irineo Funes, y tiene un accidente en el caballo y se golpea la cabeza y de repente tiene memoria infinita, ¿ya? Tiene memoria infinita, se acuerda de absolutamente todo, o sea, se acuerda de todos los pasos que hizo, todas las formas que tenían las nubes, se acuerda de todos los colores, de cuántas pelusas tenía, cuántos pelos tenía el gato, etcétera. O sea, como digo, se acordaba de todo, tenía memoria absoluta, era memoria absoluta, ¿no? A veces reconstruir un día, o sea, contar las anécdotas de un día le tomaba un día, ¿no? Eh,
¿qué era lo interesante de Irineo? Justamente uno decía, claro, es una especie de computadora, pero tenía tanta memoria acumulada que empezaba a inventar, por ejemplo, sistemas, como se acordaba de todo, tenía memoria perfecta, no utilizaba el sistema de números porque no lo entendía. Entonces, para él, cada número era una palabra, por ejemplo. En vez de decir uno, decía mandarina, en vez de decir dos, decía taza, en vez de decir tres, decía pastilla. Entonces, justamente lo interesante es que al tener memoria absoluta no razonaba, ¿no? No razonaba, no podía razonar realmente. Tenía que ponerle un nombre a cada una de las cosas que él veía. Entonces, es interesante que uno dice a veces, ¿no? Que la memoria absoluta, que la memoria fotográfica, etcétera, puede llegar a ser así un signo de inteligencia, ¿no? O se acuerda tal cosa de memoria, pero en realidad no lo es, ¿no? Porque finalmente el caso es un caso extremo, finalmente es un cuento, ¿no? Pero hay un niño que es así, que existe, de verdad que es así. Eh, que realmente no es inteligente del todo porque no puede, por ejemplo, el niño que existe de verdad no puede abotonarse la camisa, no sabe, no entiende el mecanismo para hacerlo, pero sí sabe el nombre de todas las batallas del mundo. Entonces, ver ahí, y ahí, este es un ejemplo que yo te doy para que veas cuál es la definición de inteligencia, ¿no? ¿No? Finalmente, ¿qué es realmente ser inteligente? Como te digo, este es un ejemplo que yo doy, ¿no? Porque mucha gente asume que el que sabe, el que memoriza es inteligente, pero en realidad no, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Antes de que digas algo, Luis Carlos, Suami, Andrés, y después volvemos a Luis Carlos. Y ahí terminamos porque ya se nos hizo tarde. Suami. Ya, yo quería aportar que tal vez, en cuanto dijiste que tal vez la inteligencia emocional se enseña en las escuelas, yo veo, o sea, avancé algo que es sobre Skinner y su condicionamiento operante. Entonces, Skinner dice que la asociación de los estímulos hace que una persona sea como es. Entonces, que una persona va a tener cierto talento o cierta inteligencia, que es muy relativo porque hay muchos tipos de inteligencia y muchos tipos de talento, según los estímulos que se le den. Entonces, yo qué sé, si desde pequeño o sea, crece en un ambiente de arte, él va a desarrollar cierta inteligencia artística, cierto talento hacia eso, y todo va a depender mucho del entorno y de cómo esa persona responda al entorno, como que la asociación de estímulos va a causar un aprendizaje y ese aprendizaje, como que varios aprendizajes juntos van a formar a la persona y van a crear un talento o cierta inteligencia. Bien, muy bien. Andrés. Yo creo que algo importante que puedes poner es algo que he visto también en un video de YouTube, creo, pero decía que que la vida nos da diferentes ventajas, pero que tenemos que saber qué ventajas son. Una puede ser el dinero, otra puede ser bueno en matemáticas, no sé. Otra puede ser saber comunicar bien tus ideas, otra puede ser, o sea, hay miles, pero tienes que saber cuál es tu ventaja y aprovechar esa ventaja. Y ahora se está viendo que una de las mejores ventajas que puedes tener es que desde niño hayas desarrollado tu inteligencia emocional, pero no es la única que puedes aprovechar. Eso. Muy bien. Súper. Luis Carlos, volvemos a ti para cerrar ya. Ah, sí, primeramente, ¿cuál era una pregunta, Swami, de qué psicólogo me dijo que era la teoría? No la escuché bien. Y dos, dice, no sé si sería del todo bueno tocar todos los tipos de inteligencia, ya que mi ensayo sería probablemente infinito, porque hay Sí. tipos de inteligencia, hay un montón. Y más que todo mi ensayo, o sea, defiende el argumento de un libro, o sea, está basado en todo un libro, que igual dice cómo se puede enseñar esto en las escuelas, unos capítulos más adelante, que sí tendría que leerlo un poco más, pero es que parece enciclopedia. Y no sé si usted me recomendaría tocar otros tipos de inteligencia, como ser la inteligencia espacial, otras, que no me acuerdo bien su nombre, que Sí, no compara literalmente
Más que todo, yo creo que definir nomás más que los otros tipos de inteligencia, ¿qué defines como inteligencia? Que finalmente es la rama que va, inteligencia en general, que finalmente es lo que va a hablar de la inteligencia espacial, de la inteligencia matemática, de inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Entonces, más que ver los otros tipos de inteligencia, ¿qué es inteligencia? ¿Qué Ya, defines como perfecto. inteligencia? Para así ya poder Entonces, desarrollar mejor lo que es la inteligencia emocional. ya. Y a Swami, ¿cuál era el nombre del psicólogo? No le escuché muy bien, si se podría, por favor. Se llama Skinner y es el fundador del condicionamiento operante. Ya, perfecto, gracias. Súper, muchas gracias a todos, mil disculpas, nos atrasamos, pero estuvo bien interesante la charla. Tenemos que cerrar acá porque ya me pasé y probablemente tengan o que almorzar o que este. Ya, la verdad es que yo quería, estuvo muy bien esta clase, me pareció muy interesante cómo han abordado todo. Y me parece que para que todos puedan comentar sus temas vamos a tener que hacer esta misma modalidad de clases el martes y el jueves de la próxima semana. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más breve, pero para cada tema, y que todos puedan compartir, ¿no? su tema y puedan recibir la ayuda. Como ven aquí, hay, como ustedes saben, ¿no? O sea, ustedes saben a veces de autores de los que yo no, digamos, entonces me parece bueno que ustedes puedan recomendarse ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que, y lo voy a anotar ahora en el grupo de WhatsApp, el trabajo que tienen que entregar el martes me lo pueden entregar hasta las 23:59, ya no a las 3, sino pueden tener todo el día para hacerlo. Y vamos a tener nomás clases el martes y el jueves, ¿ya? Sobre, con la misma modalidad, con esta misma modalidad, para que todos puedan tener ayuda del resto de sus compañeros. Andrés, no sé si dejaste la manito arriba o quieres decir algo. Ah, no, sí, la dejé. Ya, perfecto. Camila. Dice, tal vez la siguiente clase podría complementar, digamos, mi tema, pero tal vez podría comentarle ahora, solo así rápidamente. La próxima, por favor, Eh, porque ya se hizo y 35. Ya nos hemos ya pasado listo, harto. muchas gracias. La próxima, por favor, pero lo dejamos ahí y lo dejas bien preparadito. ¿Ya? Listo, Haremos gracias. eso. Listo. Entonces nos vemos el martes. Muy bien la clase, muy interesante. Y ahorita les anoto en WhatsApp que tienen el martes hasta las 23:59 para entregar su avance de fuentes. Eso es todo. Mil gracias, mil disculpas y que esté muy bien. Hasta luego, licenciado. Chao. Hasta luego, licenciado.